Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9:11. Antes de iniciar el análisis, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube para que explore, utilice el diccionario digital excavadigital.com. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Los objetivos de este programa están esbozados en el centro de la pantalla, cuando dice número 1, ¿qué dice el texto bíblico? Haremos una traducción de los manuscritos más antiguos que tiene la iglesia. Para eso utilizaremos el aparato crítico que nos ofrece Nestle y Alan, junto con todos los estudios realizados por ellos. Mostraremos el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano para que usted vea la fiabilidad del texto que vamos a presentar. Número 2, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica. Usaremos el método teológico histórico gramatical, donde hay un gran énfasis en la parte gramatical. Es decir, haremos un estudio de palabra por palabra del Nuevo Testamento. La parte histórica, veremos los comentarios de la Biblia Jerusalén, de la Biblia Reina Valera y de Robertson y Roberto Hanna. En tercer lugar, o el tercer objetivo, ¿qué me dice el texto? La parte teológica. Ese es uno de los más importantes. El texto bíblico me tiene que llevar al amor, me tiene que llevar a la vivencia de lo que llamamos hoy día los valores. Me debe llevar realmente a las virtudes teologales que llamamos fe, esperanza, amor. Hemos grabado una cantidad de videos en orden de importancia. Los hemos clasificado en algunas páginas gratuitas. Yo lo insto para que usted escriba mi nombre en Google, Esgin Calderón Valverde, y explore estas páginas para sacarle el mayor provecho. El verso de hoy, Mateo 9:11, que aparece paralelo en Marcos 2:16 y en Lucas 5:30, estamos viendo Jesús llama a Mateo, que los otros evangelistas dicen Jesús llama a Leví, y que algunos dicen que es Mateo Leví. Bueno, el texto dice literalmente de los manuscritos más antiguos, así dice: y viendo los fariseos, decían para los aprendices de él. ¿Qué vieron los fariseos? Los fariseos vieron a Jesús comiendo con recaudadores y pecadores. ¿Verdad? Jesús vieron a los fariseos, los fariseos vieron a Jesús comiendo con los recaudadores y pecadores. Y decían para los aprendices de él. Ellos se acercaron a los discípulos de Jesús y le dicen: ¿por medio de cuál palabra? Es decir, ¿cómo justificas que al lado de recaudadores y pecadores come el maestro de vosotros? Es decir, que por medio de que ellos solo justificaban en la palabra de Dios. Es decir, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué vuestro maestro come con pecadores y recaudadores? Ese es el texto literal. La Reina Valera traduce: cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? La Jerusalén traduce: al verlos los fariseos decían a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Qué bendición de Dios y qué dicha que Jesucristo separó esa distinción que había entre que una persona que se cree buena se pueda sentar con otro que la sociedad ha señalado como mala. Digo yo, qué importante esto. Aunque todavía
tenemos vestigios de este tipo de conductas. Cuando, por ejemplo, una persona dice, yo al lado de aquella señora, esa es una mujer de la vida alegre, decimos aquí en Pérez Celedón, Costa Rica, para referirnos a una prostituta. Mire, aquel sentado con una prostituta, aquella sentada con una prostituta, mire, aquel sentado con el ladrón, vea, el pastor o el sacerdote con el narco del pueblo, los vi hablando. Es decir, todavía tenemos una sociedad hipócrita, una sociedad que considera que hay dos bandos, el bando de los que somos buenos y el bando de los que no son como yo. Y eso Jesús lo comenzó a reformar con textos como este, donde Jesús vino por los pecadores, vino por nosotros pecadores, vino a rescatarnos. Entonces, una gran enseñanza que nos transmite Jesús con este texto de que Él vino por todos los que nos creemos pecadores. Vámonos ahora al interlineal para ver el texto desde una perspectiva más gramatical nos vamos acercando, me refiero, idontes, viendo, y fariseí o farisei, los fariseos, ¿verdad? Elegon decían, tis masites aftu, para los aprendices de él, o a los aprendices de él. Dia, por medio de ti, ¿cuál palabra, cuál argumento, metá, al lado de los telonon, de los recaudadores que amartolón y pecadores, estíe, come, o didáscalos imón, el maestro de vosotros. Ese es el texto interlineal, como usted puede ver está muy claro. Hay un reclamo de los religiosos legalistas, los fariseos, que eran muy leguleyos, y ellos no están de acuerdo en que nos sentemos con los pecadores, sino que ellos hacen la distinción de que yo no me puedo sentar con una persona que sea de menor moral que yo. Es lo mismo que procede cuando alguien dice yo no me siento con una persona pobre, que eso es peor todavía, ¿verdad? Mucho peor, porque ahí no hay una conducta moral, sino que más bien es una conducta clasista, de clases sociales. O cuando, por ejemplo, alguien no se sienta a la par de otro porque no es de su pueblo, no es de su raza, y viene el racismo. Entonces, esas son situaciones más complicadas, menos justificadas. Pero aquí Jesús dice la conducta moral. ¿Quién soy yo para no sentarme con ellos a comer? Yo me siento con los pecadores a comer, porque yo vine por ellos. Esa es la conducta de Jesús. No apartar a los pecadores, no apartar a los que el mundo considera, que es pecadores entre comillas, porque a la postre yo soy más pecador que esa persona que la sociedad ha etiquetado como pecador. Es una enseñanza muy importante en la iglesia. Se abstienen los tres a comentar, y bueno, los cuatro con Roberto Hanna. Vamos a ver el texto en el Códice Vaticano II, en el Códice Sinaítico, del siglo IV. Códice Sinaítico, Caí y Dontes. Aquí está Caí y Dontes. La sigma pequeñita, porque ya había que rendir el pergamino. Y farisei o farisei y farisei o i. Aquí está, eso está bien copiado. Se conocía. Elegon, viene la rayita para omitir la ni. No sé por qué no la ponían ahí, nada hubiera costado poner la ni, ¿verdad? Tis,
Masites, yo menos que fueron omisiones. Masites aftu dia ti meta ton, vaya llevándolo con la vista, ton telonon que amartolón estie o didáscalos y termina con imón. Este imón con diéresis. Ahí tenemos el códice sinaítico. Vamos al códice vaticano, que está en el Vaticano, que idontes y farisei o farisei y fari, aquí viene la ei y aquí viene nada más la iota. Sin embargo, confiamos en el trabajo que realiza Nestle y Alan sobre las palabras correctas. Saí, aquí, ¿verdad? Elegon, esas son pequeñas correcciones. Elegon, que no altera ninguna doctrina. Tis, ma, sitis o masites, aftu, dia, ti, me. Y interesante, ¿verdad? Esta mi, ¿verdad? Me, viene en minúscula. Meta, eso significa que fue, pudo haber sido arreglada en siglos posteriores al siglo VII o VIII, pero que correspondían con el siglo IV, como vimos ahí el códice sinaítico. Meta, ton, telonon, que amartolón, muy bien, estie o artículo, didáscalos, imón. Y aquí no viene la diéresis en la y. Muy bien, pero ese es el texto. Hay fiabilidad, hay confianza, hay seguridad en el texto que estamos traduciendo. Está apegado lo más a los apóstoles. Vamos a ir ahora el análisis de palabra por palabra. Aparece primero que es una conjunción coordinada copulativa y luego viene idontes, que lo escribimos en para más rapidez no vamos a ir buscando todo en el diccionario, sino que ahí está el diccionario, ya ustedes saben utilizarlo para que lo utilicen. Dice el diccionario que idontes es un participio aoristo activo masculino plural nominativo que viene de orao, que es el verbo ver en griego. Orao, yo veo, ¿verdad? Buscamos el paradigma aoristo activo de orao. Que aquí lo tenemos en participio, que se va a traducir viendo. Y tenemos, dice que está en el masculino, género masculino, número plural y caso nominativo es
Es decir, que estamos hablando de este. ¿Está bien? Idontes, vea lo que es el mismo. Viendo, dice. ¿Y por qué viendo en masculino plural nominativo? Porque se refiere, el participio es una especie de adjetivo que se refiere. ¿Quién es el que está viendo? Los fariseos. El sujeto que realiza la acción verbal o participial es los fariseos. O son los fariseos, porque está en plural. Entonces los fariseos viendo. Como los fariseos está en masculino, plural nominativo, como lo vamos a ver ahorita, entonces el participio tiene que ir igual, como todo, como tiene una función adjetival, como todo adjetivo, tiene que ir, tiene que concordar en género, número y caso con el sustantivo. Por eso se usa masculino, plural nominativo. Y viendo, luego sigue y farisei. Y farisei, busco farisei en el diccionario y me dice que eso es un sustantivo masculino que viene de fariseos. Busco el paradigma de fariseos con toda la declinación, aquí lo tenemos en pantalla. Y tengo que buscar este artículo y este sustantivo en este paradigma y lo encuentro aquí. Y farisei, es decir, los fariseos, es un sujeto de oración. Los fariseos, y viendo los fariseos, pasamos la diapositiva. Elegon, lo escribo acá y lo busco en el diccionario. Los verbos los vamos a buscar en el diccionario. Puede venir así o puede venir así. Es decir, con el acento agudo o con el acento grave en la antepenúltima sílaba. Elegon. Puede venir de las dos maneras. Elegon, según el diccionario, es un verbo. Pero tiene dos situaciones gramaticales. Puede ser esta, y aquí tenemos un ejemplo en Hechos 25:20, o puede ser esta. Puede ser ahí en el tiempo imperfecto, en modo indicativo, indicativo activo, primera singular, ¿verdad? O en el modo imperativo, indicativo activo, tercera plural. Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser primera singular o tercera plural. Hay que ver de quién está hablando, ¿verdad? ¿Quién? O decía alguien o decían varios. Porque la diferencia entre el primero singular y tercero plural es que el primero singular es solo yo el que hablo. Y tercera plural, ellos hablan. Elegon, decían. Puede ser decía si se refiere a una persona o decían si se refiere a varias personas. Viene del ego, este es el paradigma. Entonces, esto mismo lo anotamos aquí, es un verbo, como dice aquí, ¿verdad? La situación gramatical, vamos a ver ya si es tercera plural o si es primera singular. Ya yo aquí la tengo determinada como tercera plural, que no es primera singular, ya vamos a ver. Viene del ego, lego es el paradigma, ¿verdad? Entonces viene del paradigma lego. En el paradigma lego busco entonces el tiempo imperfecto, aquí lo tengo el imperfecto, el modo indicativo que es el color verde y activo, este es activo y tercera plural. Yo le decía que puede ser según el diccionario tercera plural o puede ser primera singular. La diferencia es que yo decía, tú decías, él decía, yo decía. Es decir, este es singular, yo decía. Mientras que aquí nosotros decíamos, vosotros decíais, ellos decían. Es decir, es uno de estos dos. Ellos decían. Vamos a ver cuál de los dos es. Entonces dice, viendo los fariseos. ¿Quiénes son los que decían? ¿Quién es el sujeto de la oración? ¿Quién es el que decía o decían? Los fariseos. Y los fariseos son varios. Ellos decían. Entonces es tercera plural. Porque se refiere a los fariseos. Decían. Como sujeto
como el que realiza la acción verbal. Entonces decían, viendo los fariseos, decían, los que van a hablar son los fariseos, que es sujeto de oración. Tis más y tes. Escribimos el artículo con su respectivo sustantivo o el sustantivo con su respectivo artículo. Busco más y tes en el diccionario, me dice, es un sustantivo masculino que viene de masitis. Dije que este es el paradigma. Escribo el paradigma de masitis con todas las declinaciones que vienen en el Nuevo Testamento. Y entonces voy a ubicar tis más y tes aquí. Primero ubico tis, el artículo, aquí lo tengo. Y más y tes aquí. Es decir, estamos hablando de un sustantivo que está en caso dativo, que es masculino plural, ¿verdad? Tis más y tes. Recuerde que a eso se le agrega, se le puede agregar a, para, en, por, con. Todo eso se le puede agregar antes de decir el sustantivo. Entonces sería, aquí yo agregué para los aprendices. Viendo los fariseos decían para los aprendices. ¿Y qué sucede si usted escoge a? Y viendo los fariseos decían a los aprendices. Correcto, ¿verdad? Entonces se nota, se evidencia que le van a hacer una pregunta a los fariseos a los aprendices. Así que no va, por ejemplo, viendo los fariseos decían con los aprendices, no, porque entonces sería que le hicieron la pregunta a otro. De acuerdo al contexto sabemos que le decían la pregunta a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos. Pasamos la diapositiva. Tois más y tes, aftu. Entonces tenemos que aftu, lo busco en el diccionario, me dice, es un pronombre personal que viene de aftos, tercera persona. Entonces aquí escribo aftos con todas las declinaciones que vienen en el Nuevo Testamento, que como es un pronombre, viene en masculino, femenino y neutro. Y aftu yo lo localizo en el genitivo del neutro y del masculino. Ahora tengo que ver si es masculino o es neutro. Tengo que ver a quién se refiere. Eso se le llama el antecedente. A los discípulos de él. ¿Quién es de él? Es decir, este pronombre, ¿qué nombre está sustituyendo? Los discípulos de Jesús. Entonces es masculino porque Jesús es masculino. ¿Ve? Por medio de él, que es masculino, singular, genitivo. Pasamos la diapositiva y dice dia. Dia es una preposición con genitivo por medio de. Y dice que con genitivo. Entonces vamos a ver por medio de entonces ahí tengámoslo presente, dia por medio de que, ¿verdad? Nada más esta por medio de que, y entonces vamos a ver la otra, ¿verdad? Porque viene ti, que ti está por acá. Y dice que ti es un pronombre interrogativo. Un pronombre interrogativo. Ti, que viene de tis. Aquí lo tenemos, ese tis. Guardando este neutro singular acusativo que de este pronombre interrogativo. Puede ser, ese ti, puede ser puede ser pregunta, en nominativo o en acusativo. ¿Lo ven? Ahí lo tenemos. Entonces, ese ti, ¿a quién se refiere? Porque es un pronombre que está sustituyendo un nombre. ¿Qué? Pero un nombre neutro. Entonces, por medio de qué, quién, cuál, nosotros le agregamos palabra. Que la palabra, rema, ¿verdad? Esta, rema, es neutra. Entonces creemos que es por medio de cuál palabra, ¿verdad? De cuál palabra. Al ser de cuál palabra, entonces come. ¿Quién come? ¿Quién come? El maestro, ¿verdad?
¿Qué es? Entonces lo que realiza ese sujeto de oración, tiene que ver con la justificación de por qué maestro come con ellos. Es decir, viene a ser un complemento de oración. Entonces, ¿de cuál palabra? Entonces sería un acusativo. No es sujeto de oración, ¿verdad? No es sujeto. El sujeto es quien come. Y lo que realiza el sujeto con esto vienen a ser complementos. Entonces tenemos cuál, cuál, que es neutro, singular, acusativo, que lo tenemos aquí. Y le vamos a agregar, ese cuál es un pronombre que está sustituyendo un nombre, pronombre. Y ese pronombre nosotros creemos que es rima o remá, ¿verdad? Que es el que vamos a traducir por palabra, que sería que está aquí, porque sería un neutro, singular, acusativo, igual que ¿verdad? Que de acuerdo a la sintaxis que le hacemos a la oración, la pregunta que le hacemos al verbo comer, ¿verdad? Sabemos que no es sujeto de oración, sino que es complemento. En este caso, el neutro, singular, acusativo, que sería complemento directo. Vamos a ver, seguimos con cuál palabra. Y luego dice meta. Meta es otra preposición con genitivo al lado de, igual que dia, que es con genitivo, ¿recuerdan? Nos quedamos con estas dos preposiciones, dia y meta, por medio, al lado de los. Entonces se va a manejar esto para, de alguna manera, aclarar el caso de los sustantivos telonón y amartolón, ¿verdad? Meta, entonces al lado de, y luego viene ton telonón, ¿verdad? Que lo vamos a meter aquí, ton telonón, que viene a ser el sustantivo, lo busco en el diccionario, es un sustantivo masculino que viene de telonis. Yo escribo telonis, y que es recaudador, y voy a ubicar ton telonón, y yo lo ubico acá. ¿Ve? Y aquí está ya el genitivo, ton telonón, esos dos genitivos que son de los, al lado de los. Entonces, esa es la preposición al lado de, ya ahí viene definida por él, al lado de los recaudadores. Entonces al lado de los recaudadores, eso viene unido porque es la preposición con el sustantivo, al lado de los recaudadores, por eso es masculino plural genitivo, ¿verdad? Igual que el artículo, igual, ¿verdad? Igual la preposición es con genitivo, al lado de los recaudadores. Luego viene que amartolón, ese que es una conjunción, está uniendo tanto pecadores, recaudadores y pecadores. Copulativa, por eso y amartolón. Y pueden significar dos cosas. Puede significar al lado de recaudadores y pecadores como dos entes diferentes, a recaudadores que son pecadores. Puede ser. Sin embargo, lo más obvio aquí parece que son recaudadores y habían también pecadores, ¿verdad? Pero la expresión, por ejemplo, los recaudadores eran considerados pecadores también. Amartolón lo busco en el diccionario, me dice que es un sustantivo masculino que viene de amartolos. Yo busco amartolos y busco todas las terminaciones, las declinaciones de amartolos, ¿verdad? Y ubico amartolón, que viene a ser igual que el anterior, ¿verdad? Eso también implica que meta está incluyendo los dos de los recaudadores y de los pecadores, ¿verdad? Entonces ahí está y pecadores para hacerlo literalmente, porque se puede poner y de o desde.
Se puede poner recaudadores al lado de los recaudadores y de pecadores, ¿verdad? Pero creemos que no es necesario porque este meta está haciéndolo con los dos. Dice luego el verbo estie. Estie, yo el verbo lo voy a buscar en el diccionario. Estie, ese es el término. Y el diccionario me dice que es un verbo, por eso le escribo aquí que es un verbo, que viene del paradigma estio. Aquí viene el paradigma. Y la situación gramatical, presente, indicativo, activo, tercera singular. Busco entonces el paradigma activo de estio en el tiempo presente, indicativo, activo. Aquí está estio. En el tiempo presente, modo indicativo, que es este modo, los que están en verde. Y el activo, el amarillo, y tercera singular. Tercera persona singular, como todo verbo. Yo como, tú comes, él come. Come, así se traduce. Pasamos la diapositiva. O didáscalos, que este viene a ser el sujeto de la oración come. O didáscalos, busco didáscalos en el diccionario, me dicen es un sustantivo masculino que viene de didáscalos. Busco el paradigma de didáscalos con todas las declinaciones. Aquí lo tengo en pantalla. Y o didáscalos lo ubico aquí. Ya aquí está en singular. Nominativo, masculino singular nominativo, como viene acá. Igual que el artículo, ¿verdad? Que los dos son masculino singular nominativo, ¿verdad? Tanto el artículo como el sustantivo participan del mismo género, número y caso, ¿verdad? Concuerdan en género, número y caso. El maestro es un sujeto de oración. ¿Quién come? El maestro, ¿verdad? O didáscalos, el maestro. Y termina con la expresión imón. Lo escribimos en el cuadro. Lo busco en el diccionario y me dice, es un pronombre personal que viene de sí. Es el segundo pronombre personal. Y aquí lo tenemos en masculino, femenino y neutro. El femenino y neutro es exactamente el mismo masculino. Por eso a veces no es necesario poner el género. Pero lo vamos a poner para efectos de estudio, ¿verdad? Imón, yo tengo que buscarlo acá y lo ubico rápidamente aquí, ¿verdad? Imón es un plural genitivo. En todos, ¿verdad? Imón, ¿verdad? Que en todos es plural genitivo. Entonces, en todos es plural genitivo. Lo que falta determinar es el género. El maestro de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los aprendices. Y los aprendices es masculino. Por lo tanto, es masculino, plural genitivo. ¿Está bien? Y ahí tenemos la traducción de Mateo 9:11. Que el Señor los bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.